¿Qué pasa, gente? Bienvenidos al vídeo de hoy. Vamos a charlar un poco sobre el macete de Ornn que os comentaba ayer, porque esto lo estoy grabando domingo. Además esto lo visteis vosotros también en domingo. Creo que hoy es lunes, así que en principio os lo dije ayer. Con el que pude hacerme con el skirmish que jugamos aquí en Guadalajara en Juegakens. Por hacer un poco de resumen del torneo, la verdad es que me fue bastante guay. Fueron las primeras 5 rondas, éramos 21 personas. Perdí en fase de suizo contra Costron, un jugador de Flesh and Blood, que es un placer siempre jugar contra él, un muy buen amigo, que me jugó con Draven y me pegó una barrida curiosa. Quedamos al final 2-1, pero hubo una partida en la que no pude hacer casi nada. Por suerte iba 3-1, así que al final en la última partida la jugamos también, terminé 4-1 y tenía buen seeding para el top. Y en el top me enfrenté de primeras contra una Irelia, que es un enfrentamiento un poco complicado. Ahora os contaré cómo lidiar contra él y demás. Y también os contaré otras cosas. Es decir, este vídeo, como ya sabéis, voy soltando ideas por aquí, pero me apetecía soltaros un poco nada más empezar la crónica. Luego jugué también contra Mario, que os he hablado varias veces de él, el chico que quedó top 90 en Bolonia jugando Draven, y ayer me jugó Draven también. En este caso jugó con Draven Detonate, que lo lleva bastante guay. Y aún así yo tuve unas salidas muy buenas, que os explicaré que este mazo puede hacer salidas bastante top. Tiene algunos turnos 1 bastante absurdos. Y por suerte pues le pude ganar, porque la verdad es que tuve un poco de suerte. Y luego en la final jugué contra otro Draven, que era un Draven Midrange, que en la segunda partida hubo una jugada bastante dura que hizo, en la que le tiré 2 counters. Intentó tirarme un rebuque a Ornn, gastándose 4 runas. Yo luego le pude tirar un Not So Fast, y luego intentó tirarle un Fight or Flight y le tiré un Defy. Por lo tanto él se había reventado 6 runas y a partir de ahí no la pudo remontar. Y el último turno, después de haber remontado eso, el último turno tuve un turno bastante guay con un poco de suerte ahí en el top deck, que me fue bastante bien. Así que finalmente me alcé campeón del torneo, pero ya os digo que podríamos haber ganado cualquiera de los que contados que me enfrenté, sobre todo en la semi y en la final. El chico contra el que me enfrenté en cuartos de final no me costó tanto, no fue un enfrentamiento tan complicado y no fue un enfrentamiento un pelín más claro, creo yo, porque fue un 2-0 en el que no hubo muchas ventanas en las que él pudiera hacer gran cosa, que sí que las hubo, pero como que tuve la partida un poco más controlada. Pero en los enfrentamientos de Draven la verdad es que me costaron lo suyo. Y ese puntito de suerte que a veces tienen los juegos de cartas, pues me terminó dando la victoria. Os voy a contar, ¿vale? Porque voy a explicaros hoy el mazo. Y tengo 2 mazos abiertos, porque ya sabéis que normalmente después de jugar un competitivo y tal, pues siempre termino retoqueteando cosas del mazo. Y os voy a enseñar cómo jugué ayer el mazo y cuál es el mazo que llevaría a día de hoy. Porque creo que hay una cosa que me gustaba como concepto, por lo que os contaba al principio, de que me molaba la idea de Ahri, que estuvo jugando el chico que jugó en Las Vegas. No sé si, es que he repetido este vídeo, entonces no sé si eso os lo he contado ya o no. Creo que no os lo he contado, así que os voy a contar el porqué de este mazo. Creo que no, pero si no os saltáis esta parte. Cuando estuve jugando en Bolonia, que quedé el top 95, quedé la segunda mejor Ahri de Europa, y tuve curiosidad por ver qué era lo que había llevado el chaval que jugó la mejor Ahri de Europa, que era un chaval que se llama Blunter, que estuve mirando un poco su mazo y tal, y la verdad es que no me terminó de convencer demasiado. Dije, bueno, entiendo por qué funciona, pero estoy mucho más cómodo con mi estilo de juego. Y cuando salieron el torneo de Las Vegas, quise hacer lo mismo con el chico que había ganado allí el torneo el campeón de ser el mejor Ahri de Las Vegas, que había quedado top 77 si no me equivoco. Y ese mazo no lo entendí. No entendí nada ese mazo, es decir, me pareció con un gasto de poder alucinante para lo que pide ser Ahri. Es decir, tenía una cantidad de gears y una cantidad de gasto de poder y súper poco robo, que personalmente no terminé de entender cómo eso funcionaba, sinceramente. Pero si le funcionó y estuvo ahí arriba, ole, pues genial, porque seguramente sea una idea de mazo que le ha funcionado muy guay y ha llegado hasta ahí arriba, así que genial, y todos los créditos para él, es decir, perfecto. Pero claro, al verlo yo pensé, ostras, esto de aquí es los mismos colores que Ornn, pero al tener tanto gasto de runas desde tan al principio y sobre todo con gears, voy a montar una idea parecida con Ornn. Y a raíz de eso fue cuando nació la idea de este deck. Así que vais a ver una especie de Ornn con mucho abuso de gears, pero sin jugar con la idea de tener un Ornn enorme e intentar que el Ornn pues no te lo quiten de en medio, sino jugar con ciertos combillos que hay de early game muy interesantes y ciertas cositas que hacen que este mazo sea, para mí, muy bueno. Y como os digo, a día de hoy le cambiaría algunas cosas, porque tenía en mente la idea de jugarlo muy a lo Ahri, con muchos hechizos, muchas cosas y tal, y a lo mejor no es la mejor idea, así que al final le cambié unas 6-7 cartas y os enseño otra lista también para que lo veáis y os explico un poco cuáles son los cambios y el porqué. Como veis, aquí tengo la leyenda, tengo 10 runas porque no llevo nada de gasto de runas de color azul, no lo llevo ni en banquillo. Y como podéis ver, tengo estos campos de batalla. Dreaming Tree es para salir el primero porque juego con los Stupefy, con los Discipline, así que al final, haciendo objetivo, puedo ganar mucho robo. Ya sabéis que a mí me encanta el robo, así que es una de las cosas clave que
que tengo para este mazo y con la idea de Ahri lo jugué también. Y personalmente con este mazo quiero siempre salir segundo, ¿vale? Quiero siempre tener 3 runas. Por lo tanto, juego de primeras con Dreaming Tree. Si gana mi oponente, normalmente empezará él, y si gano yo, le dejo empezar a él. Cuando voy a ir primero, juego el Obelisk of Power para salir con 3 runas, y cuando voy segundo pues juego con la Orsforge, en principio, aunque normalmente por ejemplo contra Irelia puedo arriesgarme y empezar con la Orsforge, porque normalmente Irelia empieza con Dreaming Tree también, entonces tengo un par de partidas en las que puedo ir con Dreaming Tree, que es bastante fuerte para el Stupefy, porque veréis que una de las ideas de este mazo es, una vez ya no tengo el Dreaming Tree, quito el Stupefy, ¿vale? Me quito las 3 copias de Stupefy y me meto cosas de robo del banquillo, por ejemplo, tengo el Dreaming Tree, tengo el Stupefy, y como podéis ver en el banquillo llevo cosas como una Meditation, luego llevo algunos counters por si en el mazo los necesito, los Pickpocket por si los necesito, es decir, quito Stupefy, meto un Meditation y meto otras 2 cartas de las que tengo aquí que me fueran a ir bien. Pues el tercer Defy si lo necesito, el segundo Not So Fast, o los Pickpocket si es una Miracle, o el Disarming Ray si tiene algo que me pueda quitar de en medio, la Janna o el Wingwall, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Como podéis ver, voy a explicaros un poco los combos iniciales que suele tener esto, porque si os fijáis, no tiene casi nada de coste 2 para poder jugar de forma sólida. Lo más sólido sería el Garbage Grabber. Tiene los Power Snacks, que para salir con ellos es muy bueno, porque tú con la leyenda puedes pagar ese coste de poder. Por lo tanto, con uno y el poder, pues ya juegas el Power Snacks y robas una carta, que además va a conseguir que se buffe al final el Ornn, ¿vale? Que esta es como la carta que vas a jugar de Champion, por 6 es un 4, con Deflect 2, que tiene Weapon Master, así que al entrar se puede equipar con algo, y luego tiene un +1 por cada Friendly Gear. Entonces la idea de este mazo también es tener muchos Gears para que este Ornn sea grande, pero no es el pilar fundamental del mazo, sino que aquí hay algunos combos muy guapos, y las 2 cartas principales que generan combos es el Pit Crew y el Legion Quartermaster, ¿vale? El Legion Quartermaster tiene una salida brutal, que es: empiezas turno 1, juegas con el Ornn el sello del Focus, que es gratis, lo giras para darte 1 de poder, te devuelves con el Legion Quartermaster el sello a la mano, y con el poder que te has generado lo vuelves a jugar. Por lo tanto, en turno 1, saliendo con 3 recursos, así que realmente vamos a llamarle siempre turno 3 cuando sea la cantidad de recursos, ¿vale? En turno 3 sales con el Legion Quartermaster, que es un bicho de 4, perfecto. Pero no solo esto, tenemos también la jugada de la rata, el Pit Crew, ¿vale? Que el Pit Crew también es otra carta que es brutal en este mazo. Sales con Pit Crew, luego usas el Orb para jugar el Seal of Focus. Entonces, como has jugado un Gear, el Pit Crew se endereza, lo metes en un Battlefield y giras el Seal of Focus para jugar Hidden un Consult the Past. Esta jugada la pude hacer 2 veces a lo largo de todo el torneo, y la verdad es que es muy buena. Es decir, la idea un poco que tiene este mazo es, aparte de estos combillos, porque luego una vez ya tienes el Pit Crew en mesa, esto es una locura, porque el Pit Crew va para adelante, para atrás, y con todas las cartas, con el Card Sharp genero un oro, al generar un oro, el Pit Crew se endereza, me tiro para atrás, juego una galleta, enderezo al Pit Crew otra vez, lo muevo para otro lado. Es decir, el Pit Crew es la carta que está todo el rato moviéndose de un lado al otro y te va a generar un montón de puntos. Perfectamente en cada partida, si jugaba Pit Crew, él solo me hacía la mitad de los puntos. Y tenía salidas muy rápidas. Como os decía antes, por ejemplo, contra el mazo de Driven Detonate, las 2 partidas salí con Pit Crew con sello. Entonces Pit Crew sello, entro en un Battlefield y sé que él no puede quitarse eso de en medio. Así que luego lo enderezo, lo tiro para atrás, lo enderezo con otro Gear, por ejemplo con una galletita, lo meto para adelante, lo enderezo, tal. Entonces empiezo a montar ahí un poco la fiesta. Luego los Pickpocket, el Pickpocket ya sabéis el porqué. Leaguer Apprentice, ahora os contaré, es un poco para la idea de que juego también con un par de zonas, ¿vale? Porque otra de las cosas que tiene este mazo, vais a ver que soy un poco caótico con todo esto, y luego voy a ir contando cosas específicas, pero ahora os voy a contar un poco como el general del mazo. Si os fijáis, el mazo no tiene cartas de coste más alto de 4, ¿eh? Es decir, en el mazo todos son cartas de coste 4, me parece que sí tienen muchísimo robo, que es lo que a mí me gusta, ¿vale? Con triple Consult the Past, una Meditation, el Garbage Grabber, triple Disciplina, triple Stupefy, que al final roba con el Power Snacks. Es decir, casi nunca me quedaba sin cartas en mano, pero hay que saber optimizar bastante bien también los recursos, ¿vale? Entonces, lo clave que tenía con este mazo, un poco la idea, como os dije, es que quería jugarlo un poco a lo Ahri. Entonces yo quería, como en Ahri normalmente salgo con bicho, lo meto en un Battlefield, meto zona y me quedo ahí. Y entonces a partir de ahí ya con los Discipline, con los Feral Strain, con los Stupefy, el otro tiene mucho problema, porque al entrar todo lo suyo tiene un -1, más todo lo que pueda ponerme yo suele salir perdiendo. Entonces ya a Sona empiezo a darle valor desde el principio. ¿Qué pasa? Que cuando jugué a Sona, que no fue tantas veces durante el torneo, cuando jugué a Sona me vino deluxe. Es decir, fue un MVP, pero no quiero a Sona de la misma forma que la quería en Ahri. En Ahri la quería casi desde el principio a Sona, porque es muy buena jugarla para luego irme tirando pues los Discipline, el no sé qué, el no sé cuántos, y encima es un mazo con el que estoy buscando holdear. Con Ahri busco holdear porque el efecto que tiene de entrada del oponente le rompe mucho los números y le fastidia un montón. Entonces Sona tenía mucho sentido ahí.
Quise jugarla aquí pensando también que había cartas como el Sterak Gage, que es muy interesante. Yo juego a Sona y luego enderezo recursos, que me vas a matar a Sona, que vas a hacer algo, pum, tiro Sterak Gage. Que el Sterak Gage, teniendo los sellos, me va a salir bastante barato. Y no solo eso, en la habilidad de Or la puedo utilizar también. Entonces, a lo sumo, me va a costar normalmente 3 y 1 el Sterak Gage, porque ya pago uno con esto y luego una runita. Y tener luego el Sterak Gage en mesa es brutal. Ya os digo, para mí el MVP de este mazo es Sterak Gage y el Surelia. Son las dos cartas que hacen que este mazo sea una bomba. ¿Por qué? Aparte de todo esto que os estoy contando, ¿vale? El tema este de la zona, ahora luego, aparquémoslo un momentito, ahora luego os cuento un poco más. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de cartas que entran Ready. El Pit Crew es como si entrara Ready, porque al final lo podemos enderezar muy fácil. Y el Drop Border entra Ready. Entonces podemos jugarlo. Y no solo eso, tenemos ahí el Surelia, que hace que todo se ponga Ready. Entonces, imaginaos que yo tengo, por ejemplo, pues tengo un Sterak Gage en mesa, ¿vale? Y juego un Drop Border que entra de pie porque tengo un par de Gears, el Sterak y otro, o varios más, que de normal aquí tenías 3, 4, 5 Gears en mesa. Esto entra de pie, por uno lo equipo, y pensad que por 4 y 1 de poder, que ese de poder lo puedo pagar con el Ornn, así que realmente muchas veces era por 4, tengo un bicho de 7 acelerado. ¡Qué locura! Es decir, como ostión, es muy gordo y pocos mazos pueden lidiar con eso. Entonces, el Drop Border era como muchísimo valor también. Lo único que sí que es cierto que cuando tengo 3 en mano desde el principio de la partida me puede fastidiar. Así que normalmente una carta de la que no quiera haber más de 2 copias en mano, llevo 2 como mucho, que es lo mismo que pasa con Sona. Entonces llevo 2 como mucho. Y el resto, la idea está en que van a ir haciendo mucho combo. El Karcher, por ejemplo, le va a dar oros al oponente y oro para mí. Entonces normalmente digo, yo hago un oro, ¿quieres tú? La gran mayoría de la gente, si sabe lo que hace, va a decirte que no. Porque si te dice que sí, te da otro oro para que tu Ornn sea más fuerte. Y no solo eso, te está dando permiso para tirar tú el Pickpocket para romperle ese oro. Entonces, una de las formas de usar el Pickpocket en las partidas en las que te enfrentas a algo que no tiene Gears de 1 o 0 es tirar el Card Sharp y ver si él quiere ese oro. Va muy apurado de recursos, tal, no sé qué, y dice, buah, es que necesito el oro. Imagínate, por ejemplo, Mario me lo hizo una vez, que me dijo, quiero el oro porque lo necesitaba para tirar el Detonate, porque no tenía otra jugada, así que tenía que tirar Detonate al oro. Y tuvo suerte de que en ese momento no tenía el Pickpocket, pero me pidió el oro porque tenía a la vuelta que tirar el Detonate para robar un par de cartas y sacarle valor a su Detonate. Entonces tenía ahí un truquito bastante guapo. Entonces esto de aquí también es bastante importante. Además, ya solo con generar el oro de esto, el Pit Crew se endereza, lo puedes tirar para atrás, para adelante o para donde quieras. Y no solo esto, os voy a contar un par de combillos y un par de ideas que hay por aquí bastante guapas. El tema del Meditation está muy bien en este mazo porque el Pit Crew se va enderezando. Entonces hice alguna jugada del rollo de, bueno, pues juego Pit Crew, juego por Snacks, se endereza el Pit Crew, tiro Meditation, tapeo el Pit Crew para robar un par de cartas y ya he robado 2. O en un turno en el que ya está el Pit Crew en mesa, pues lo tiro para atrás, lo enderezo con el Poro Snacks, lo tapeo con el Meditation, lo enderezo con un Sterak, que entro en un lado, salgo, tal. Al final vas generando mucho y el Pit Crew, el hecho este de que se vaya enderezando y girando, hace que, bueno, quizás había veces que lo enderezaba una vez de más. Imaginaos, por ejemplo, que lo he tirado para atrás, ¿vale? Meto un Poro Snacks para enderezarlo, lo meto en un Battlefield y luego tiro el Card Sharp. Por lo tanto, se me queda enderezado en el Battlefield. Podría tirarlo para atrás, pero a lo mejor imaginad que he metido un Consul de Paz, por lo tanto tiene que estar ahí, tengo que dejar algo hidden. Pues bueno, pues lo dejo ahí y se queda de pie para luego en respuesta tirar un Meditation, tapearlo para poder robar y demás. Entonces tenía sus cosillas, ¿vale? Hay mucho combo en este mazo y hay mucho pinpleito. Y esto aparte de mí es una parte que me encanta de este deck, ¿vale? Luego algunos otros combillos. Bueno, el tema del Garbage Grabber ya sabéis que es una carta que me gusta un montón. Por el tema de ser un Gear dentro de este mazo, pues tiene sentido, porque al final puede enderezar también al Pit Crew por 2 y luego al final te va dando robitos, aunque veréis que en la versión definitiva ya tengo muchísimo robo y al final la he quitado, ¿vale? Pero bueno, ahora os contaré qué cartas he quitado y demás. Un par de Defies, que al final son buenos para los counters de cosillas que nos puedan fastidiar, y un Not So Fast, que pega un poco de susto. Entonces, dependiendo contra que os enfrentéis, vais a meter más Defies, más Not So Fast. Lo que os dije antes, la Meditation es para cuando no robas tanto porque ya no estás en el campo de Dreaming Tree y ya quitas los Stupefy. Los Pickpocket contra enfrentamientos de que tengan ceros y unos como Gears. Véase por ejemplo contra Azires, véase por ejemplo contra mazos de Miracle y demás. Wingwall contra mazos que puedan romperte algo, tirarte algo gordo como un Thermobeam, que por ejemplo yo personalmente me metí el Wingwall contra Thermobeam aunque no me lo vi. Luego Janna normalmente contra algunos mazos que te pueden fastidiar mucho, como por ejemplo un mazo de Ornn grande. Cuando te juegan un mazo de Ornn presidente, los Ornn son muy tochos y es complicado quitárselos de en medio. Aunque veréis, si jugáis este mazo, que veréis que hacéis una cantidad de números brutales, porque vais a tener mucho bichito detrás. Luego simplemente, que tengo que entrar aquí que tiene 6 de fuerza, pues estampo un bicho con el Sterak y luego el Sterak me vuelve, así que voy a seguir teniendo ahí. Es que
tiene muchos números este mazo, es un tema. Entonces Janna, por ejemplo, contra mazos de Draven midrange puede estar muy bien para quitarte de en medio algún problema. O incluso eso, contra mazos de Ornn o mazos que tengan un bicho muy grande que te preocupe demasiado, pues quieras tirarle esta Janna. Por ejemplo, dependiendo de cómo, podrías metértelo también, que lo jugué contra Irelia. Sí que es cierto que ese coste de poder que tienes que hacer la Irelia te fastidia, pero cuando ya ha gastado el poder de héroe y no puede enderezar a su Irelia, jugárselo para tirarla para atrás y no dejarle entrar es muy bueno. Así que es una carta también interesante en esos casos. Y el Disarming Ray contra mazos que tengan gears un poco grandes, véase mazos de Aurora, o por ejemplo contra Irelia también es muy bueno para romperle los Guardian Angel, o para romperle las flautas a otro Ornn también es muy bueno. Ahora veréis qué carta es la flauta, por si no la conocéis, que la tengo en el otro mazo. En este de aquí no metí ninguna, y creo que fue un error, pero bueno, ahora os comentaré. Y luego tenemos el Surelia, que para mí es el otro MVP del mazo. Es decir, Surelia es una auténtica locura. Es decir, cuando entra se endereza, luego puedes equiparlo y tal, es decir, endereza todo. Y hace que todo lo que esté en el battlefield con esa persona, con la persona a quien se lo has equipado, tiene ganking. Entonces, tiene un montón de combos. Más allá del tema de poder hacer, que a veces lo he hecho, jugar al Ornn, meto el Surelia, enderezo el Ornn, lo equipo y entro con el Ornn de 15 en un battlefield, algo inesperado para el oponente. Más allá de eso tiene un montón de truquitos en los que tú puedes, por ejemplo, la última partida, que fue la partida que os dije que tuve un top deck, que me top decké un drop boarder porque si no, no ganaba. La idea estaba en que tenía un Surelia y tenía 4 bichos en un battlefield y él tenía 4 bichos en el otro battlefield, que estaba contra Draven. Y tenía ahí pues Dravens, Darius y demás, y tenía un montón de fuerza ahí. ¿Qué hice? Pues cogí el Surelia, se lo equipaba a un bicho y lo movía para el lado. Se moría el bicho, lo equipaba a otro bicho y lo movía para el lado. Entonces iba entrando con los bichos de un battlefield al otro, equipándoles el Surelia, matándole todo, y necesitaba un último bicho para matarle a su último Noxus Hopeful. Y justo me entró el drop boarder petándome galletas, ¿vale? Tuve que reventarme 3 o 4 galletas. No, 3 galletas tuve que reventarme. Para, al final, en la segunda me robé el drop boarder. Peté una más por si acaso, porque tenía un recurso abierto y digo, no sé qué me puedo hacer, pero bueno, igualmente no podía hacer nada. Entonces, entré con el drop boarder, Surelia, me moví para el lado y al final gané la partida. Pero fue in extremis. Holdeaba y me ganaba, entonces no me llevo a robar el drop boarder y perdía. Pit Crew me habría servido también porque su bicho era de 4. Lo único que yo tenía en mano un sello que me había robado también con las galletas. Entonces, si no me robaba el Pit Crew y la galleta, tampoco ganaba porque entraba tapeado. Entonces, esta carta era un tema, es muy muy buena el drop boarder. Entonces, aparte de todo esto, nos vamos a los combitos con el Legion Quartermaster. Esta carta parece un poco regular porque dice que como coste adicional te tienes que devolver un GR a la mano, pero es muy interesante. Más allá del combo obvio de nada más empezar la partida, poder tirar el Seal of Focus, y por lo tanto tienes ya un bichito de 4 en turno 1. Luego también tiene el tema de devolverte los Poro Snacks a la mano, que al final hace que, bueno, pues por 3 juego esto, me devuelvo Poro Snacks, y por 1 Yorn robo una carta. Entonces por 3, realmente por 4, tengo un bicho de 4 que me roba una carta. No está mal. Y me deja el Poro Snacks en mesa, que luego lo puedo romper en caso de necesitarlo para robar algo más. Pero uno de los combos más guapos para hacer con esto es con el Surelia. Entonces tú ya tienes el Surelia en mesa, ya lo has utilizado, tal. Entonces tú imagínate que entro con varios bichos, se me tapean, se me quedan exhaustos, y el otro dice, bueno, ya he lidiado con todo. Uf, ya te he tirado un Fight or Flight, te lo he tirado para atrás, te he tirado una Janna, te he tirado para atrás, no sé qué, no sé cuántos, ya no puedes hacer nada. Y digo, ¿cómo? Espérate. Pum, por 3 juego Legion Quartermaster, me devuelvo al Surelia en la mano, vuelvo a jugarlo, lo enderezo todo y empieza la fiesta otra vez. Hice esta jugada un par de veces y la verdad es que es una de las jugadas más interesantes para hacer. Porque una jugada muy típica, por ejemplo, que te puede hacer un Draven es cogerte y al bicho que está equipado con el Surelia, tirarle un Fight or Flight. Entonces imagínate que yo entro con Ornn y me tira un Fight or Flight mientras tengo el Surelia equipado, así que me lo tira para atrás. Y ya no tengo el Surelia para irlo reequipando en otras cosas. ¡Buah! ¡Qué problema más gordo! ¡No! Porque cojo el Legion Quartermaster, me lo devuelvo a la mano, lo vuelvo a jugar, se endereza todo y volvemos a empezar la fiesta. Entonces, tiene combos bastante guapos este Legion Quartermaster. Así que es uno de los MVPs para mí del mazo. Como os digo, este mazo es muy interesante, muy divertido de jugar, sobre todo, que para mí es una de las partes más importantes. Y tiene algunas cartas que son verdaderos pilares, que son los Sterak y el Surelia para mí, que hacen que este mazo sea viable. Y luego con los ratitas, con los drop boarder y demás, es un mazo muy, muy interesante. Y yo creo que la mejor parte de esto es lo divertido que llega a ser de jugar esto, ¿vale? Pero, y aquí vamos con el pero, después de jugar el fin de semana, me encontré un poco incómodo con algunas cartas. Os voy a decir cuáles y vamos a ver cuál es el Ornn que he montado definitivo, ¿vale? Me gustaban mucho las partidas que jugaba con Dreaming Tree,
pero pensé al final que hacer 3 spots de Stupefy solamente por el Dreaming Tree, que es bueno, y además hay algunos enfrentamientos míos que son malos, como por ejemplo Irelia, o por ejemplo si juego un Mirror de Ornn y demás, hay muchas cartas con Deflect, y el Stupefy, más allá de tirármelo a mí mismo, no solía tener mucho más valor. Entonces dije, quizás el Dreaming Tree, hay algunos enfrentamientos, como también está Irelia, como Draven y demás, que también se aprovechan de él. Quiero jugar a lo mejor con otro campo del que mis oponentes no se puedan beneficiar tanto y yo pueda beneficiarme mucho. ¿Cuál es ese campo? Ahora lo veréis, pero es el campo que al conquistarlo puedes pagar 1 y generas un oro. ¿Para qué sirve esto? Para el Ornn, pero no solamente esto, para la ratilla también, porque tú entras con la rata, conquistas el Battlefield, pagas 1 para generar un oro, la rata se endereza y la puedes tirar para atrás. Entonces también es muy interesante para jugarlo con la rata. Entonces me quito ya este combo de Dreaming Tree con los Stupefy, ¿vale? Que al final tampoco tengo tantas cosas que hagan tanto target como por ejemplo me pasaba con Ahri. Aquí juego con los Stupefy y con los Discipline. No son tantos targets como por ejemplo lo que puede tener Irelia, que tiene los Disciplines, tiene el Signature Spell, tiene los Engard, tiene un montón de cosas para que ella robe mucho más que yo, así que no quiero darle eso. E Irelia es uno de los enfrentamientos más complicados que tengo, así que la idea esta no me terminé de sentir del todo bien al jugarla. La Irelia contra la que jugué en el top 8 y la Irelia que jugué durante el suizo, ambos se aprovecharon bastante de este Dreaming Tree y yo pensé, no, si es un enfrentamiento malo es que encima lo estoy haciendo peor, así que vamos a cambiarlo. Ese es uno de los cambios que veréis. Luego otro de los cambios que veréis es el Garbage Grabber, ¿vale? Es una carta que personalmente ya sabéis que me gusta un montón, pero si quito la idea de jugar con los Stupefy y demás, son cartas que se ciclan. Y en Ahri, cuando jugaba Ahri, jugaba muchísimas cartas de ciclo. Todos los Stupefy, también jugaba con los Watchful Sentry, entonces el trash era bastante grande. Siempre tenía muchas cartas en el trash porque ciclaba un montón todo lo que tenía en mesa. Aquí no ciclo tanto. Entonces, al no ciclar tanto, me encontré en un par de partidas en las que no tenía suficientes cartas para aprovecharme del Garbage Grabber en ese momento. Y eso me dolió un poco. Y dije, es una buena idea porque es un Gear, por la idea de Ornn y demás, pero no me termina de convencer todo lo que me convence en otros mazos. Así que el Garbage Grabber también se va a ir fuera. Por el hecho de que esto se vaya fuera, ahora veréis que he metido... Bueno, ahora os explicaré lo que he metido en el otro pero ahora os voy a decir lo que he quitado. He quitado estas dos, quité también el Eager Apprentice, ¿vale? Porque al final sí que es cierto que con... cuando estaba jugando con Ahri, el Eager Apprentice tenía mucho sentido para jugar los Discipline, para jugar los Meditation, para jugar también los Feral Strength, para jugar muchas cartas que tenía un montón de hechizos. Y aquí en este mazo, cuando combo esto con Sona, que no es una idea tan... de hacer tantos turnos, como os decía, en Ahri lo quieres hacer desde el principio, aquí a lo mejor es algo más de late game, que también os digo que en la partida, en la final, Sona estuvo viva 3 turnos, y eso fue demoledor. El turno ese que os dije que moví todo de un lado al otro, es porque estaba holdeando con Sona muy heavy en un lado, y no le estaba permitiendo a mi oponente entrar ahí, y fue clave para ganar esa partida. Es decir, Sona es buena, pero no quiero jugarla en un turno muy temprano, la quiero para a partir de mitad final de partida, para empezar a hacer turnos locos de... bueno, me enderezo 4 y aquí se pueden venir 2 Sterak, se puede venir Cónsul de Paz, se puede venir Discipline, cuidado. Entonces sí que es cierto que el Eager Apprentice no tiene tanto valor como tenía, por ejemplo, con Ahri, así que es otra de las cartas que he quitado. Y luego he quitado también una Sona, ¿vale? Por lo dicho, al final las Sonas es una carta que quiero, pero quizás no quiero 2. Quiero una para más mid-late game. No la quiero desde el principio de la partida. Así que con Ahri sí que llevaba 3 copias porque muchas veces la quiero jugar en turno 2. Entro con el bicho y entro con turno 2 con Sona y ya estoy haciéndome un fuerte ahí. Y a partir de ahí mi oponente va a tener verdaderos problemas. No es tanto la idea de este mazo, así que al final ese fue un poco el cambio que decidí hacer. ¿Y en su lugar qué metí? Pues os enseño la lista definitiva, que os la dejaré también en la descripción, que es esto de aquí. Juego con una runa más, ¿vale? Juego con el 3 Urhoard. ¿Y por qué juego con una runa más? Porque ahora he metido unas cartas que sí que necesitan el poder azul, ¿vale? Que lo que he hecho es meter 2 copias del Cloth Armor, porque, por ejemplo, North Force también es una carta que pega un susto brutal. Esta carta es muy buena. Por uno es un Quick Draw que pone 2 de shield, por lo tanto, si estás defendiendo, te va a dar 2 de shield a la unidad que esté ahí. Entonces, con el North Force es brutal, porque tu oponente va a decir, bueno, estás full tapeado, ¿no? Pues no puedes hacer nada. ¿Cómo que no? Con el North Force puedo jugar esto por 0.
en el turno del otro y darme 2 de escudo y pegar un susto al oponente con algo que no se esperaba. Pero ya no solo esto de aquí también te permite algunos combillos con cartas, como hemos visto antes con el Legion Quartermaster, que una vez lo tenemos en mesa ya nos lo podemos devolver a la mano para tener ese +2 en cualquier momento, y al final esto está jugando un poco como una especie de engarde, pero solamente en defensa. Lo bueno está en que una vez lo tienes en mesa, pues se lo equipas algo para que le cueste a tu oponente más entrar. Sí que es cierto que no es la mejor carta del mundo, por ejemplo, contra mazos que hacen target y te matan las unidades a base de hechizos como una Kaisa. Entonces cuando pasa eso, pues tenemos cartas en el banquillo como los DeFi, Not So Fast y demás que podemos utilizar. Que si os fijáis aquí he metido un Svelsongur, que es una carta extra, que he metido también uno de base, que ahora os contaré porque me parece, es decir, mi plan inicial era no jugar con el Ornn tan fuerte, es decir, hacer un Ornn tochísimo y a tomar por saco, sino que quería jugar con otras cartas y por eso obvié un poco el Ornn. Pero os tengo que decir que la flauta, el Svelsongur, es una carta buenísima para Ornn. Es decir, el hecho de que le des el doble de todo lo que tiene, le das Deflect 4 y cada Gear cuenta por 2, estás convirtiendo un bicho que a lo mejor puede normalmente, cuando jugaba con el mazo, llegar a ser un 9, un 10, porque tengo 5 o 6 Gears como mucho, lo conviertes en un 16. Y encima tiene Deflect 4. Si tu oponente quiere tirarle un rebuque, va a tener que sudar. Entonces, creo que la flauta es una carta bastante interesante. Llevo una de base y he metido una en el banquillo, que lo que he quitado del banquillo, ahora mismo no recuerdo lo que era, lo tengo aquí. Lo he quitado del banquillo, claro, he quitado el Meditation, que lo he metido de base porque ya no juego con los Stupefy. Entonces tengo aquí el Svelsongur, que puedo hacer que en partidas en las que esto pueda ser muy problemático, o se puedan alargar bastante, o sean más controleras, o sean partidas en las que me vaya a costar mucho entrar o holdear, un Svelsongur es un tema y otro Svelsongur es otro tema. Entonces, por ejemplo, en enfrentamientos de Irelia, el Svelsongur es muy bueno, porque el oponente, si quiere hacerle target de alguna forma al Ornn y devolverte a la mano o algo, tiene que pagar 4 recursos. Por ejemplo, el enfrentamiento de Mirror también es muy duro. Es decir, todos esos enfrentamientos donde el oponente va a querer matarte el Ornn y tenga que tirarle hechizos y cosas, este Svelsongur es bastante bueno. Así que es una buena carta para meter la segunda copia dentro del banquillo. Y la primera, como veis, la llevamos aquí. Como veis también he quitado aquí la zona, ¿vale? He quitado la segunda copia de la zona, el resto se ha quedado todo igual. He quitado el Eager Apprentice, como veis, y he metido el otro Meditation, ¿vale? Y he metido también 2 Plundering Poros. Este slot es un poco el que más me baila porque no lo he probado. Es decir, ahora mismo sí que es cierto que todo esto es en base a lo que estuve pensando ayer cuando terminé el torneo, que dije, buah, quizás cambiaría esto, tal, no sé qué. Y me quedaban un par de slots y he dicho, 2 Plundering Poro me parecen guays. ¿Por qué? A veces mi oponente sabe que quiero ir segundo y, por ejemplo, si estoy jugando contra Víctor, a Víctor también le interesa ir segundo. O si me estoy enfrentando al Mirror, también le interesa ir segundo. Entonces, es un drop que a lo mejor puedo hacer de turno 1, que no está nada mal. Pero también me encontraba muchas veces con que en la salida tenía un Poro Snacks en mano y otra cosa. Por lo tanto, si tengo un Poro Snacks, por ejemplo, y un Legion Quartermaster, un Card Sharp y demás, a lo mejor quiero guardarme la jugada del Card Sharp para después, para poder combinarlo a lo mejor con un Pit Crew y demás y darle eso. Y a lo mejor es interesante salir con Plundering Poro y Poro Snacks. O directamente salir con un Plundering Poro cuando tengo 3 recursos y ya. Porque también os digo, tienes bastantes cartas que puedes sacar el Card Sharp, puedes sacar el Pit Crew, puedes sacar el Pit Pocket, ni que sea mesa vacía por lo menos para tener turno 3, pero no tienes mucho más. Antes llevaba un Eager Apprentice, son los 8 drops que normalmente quiero jugar, así que lo que he hecho es hacer los 8 drops que quiero poder jugar de turno 1 sólidamente, que si no me sale bien, pues puedo jugar el 9º, que es el Pickpocket, que tampoco me gusta tener que tirar el Pickpocket, y luego los combos de Legion Quartermaster y Seal of Focus, si es que te salen. Pero si no te salen, pues tienes ahí esos drops. Entonces, estoy aumentando mucho las probabilidades de poder jugar algo de turno 1. ¿Por qué? Si tengo Seal of Focus y Legion Quartermaster ya lo tengo. Si tengo Plundering Poro también, con Card Sharp también, con Pit Crew también. Incluso puedo salir de Svelsongur, porque al final por 3 y 1 lo puedo dejar ahí. Entonces usando solamente la habilidad del Ornn. Así que yo creo que esto está un poco más moldeadito para ser un mazo un poco mejor, desde mi punto de vista. No tengo... Es decir, estoy perdiendo muchas de las cosas que tenía en el otro lado que me gustaban mucho, pero que quizás son por un problema de que estaba enviciado en mi cabeza con el tema de jugar con Ahri. Porque Ahri es un mazo que me gustó mucho, es un mazo que testé un montonazo, es un mazo que tengo muy claro, y claro, era verde-azul, y entonces en mi cabeza estoy intentando trasladar esas ideas a Ornn. Que también os voy haciendo el spoiler, lo estoy intentando trasladar también a Lilia, porque estoy ya montando macetes de Lilia y demás y tal. Bueno, realmente estoy montando mazos de todas las leyendas del set 3, porque me gustaría
a partir de este vídeo, a partir de que veáis esto, es posible que vaya subiendo un vídeo cada día de un mazo de idea inicial de mazo para la siguiente expansión, porque la verdad es que me apetece jugar casi todas las leyendas. Creo que hay muy poquitas que no me termina de apetecer, pero bueno, a lo mejor hago un mazo de cada y os lo traigo aquí, os lo traigo de esta forma, con una explicación mucho más corta y compartidas directamente en TCG Arena, porque serán ideas como mucho más on the fly, ¿sabes? Ideas como mucho más iniciales para ver un poco cómo va la leyenda, explicaros mis primeras ideas para que luego vosotros también os podáis montar vuestros mazos y demás. Pero bueno, a eso no íbamos, estábamos hablando del mazo. Así que yo creo que esta versión final me gusta personalmente un poco más. Yo personalmente ahora mismo recomendaría, si queréis jugar Ornn, jugar con esta lista y no con la anterior. Por mucho que la anterior me haya dado el skirmish, creo sinceramente, después de cómo fueron las partidas y cómo sentí el mazo y todo, me di cuenta de que no estaba jugando con algo tan a lo Ahri. Es que con Ahri antes tenía a lo mejor perfectamente 9-10 cartas en mano, pero es cierto que tenía algunas cartas más caras, tenía cartas que costaban poder, por lo tanto no podía jugar tantas cartas por turno. Es que este mazo se vacía la mano en un momento, y por eso necesito el robo, pero lo necesito de una forma diferente, no una forma como Ahri. Entonces, ya con los Power Snacks tengo robo. Mirad, es que vamos a contar cuántas cartas roban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego esto podemos contar que también, porque la gran mayoría de veces es para el Power Snacks, así que 11 y 12, 13, 14. Tienes 14 cartas, una tercera parte del mazo roba. Así que es un tema. A mí personalmente me gustó un montón, ¿eh? Y me lo he pasado súper bien jugando este mazo de Ornn. Así que por aquí lo voy a dejar. Espero que hayáis disfrutado con el vídeo y que hayáis disfrutado con este mazo, que ya os digo que es bastante curiosete. Probadlo, jugadlo y espero que os mole. Que además, os lo digo de verdad, me hace mucha ilusión porque hoy mismo, hace nada, 10 minutos antes de empezar a grabar, me ha hablado un chaval por Twitter diciéndome que le molan mucho las construcciones de mazos que hago y que los mazos que he ido montando hasta el momento los ha probado y le ha ido muy bien, que le gustan, y no sé, me hace mucha ilusión, de verdad, que digáis que los mazos que traigo aquí, porque me recuerda a mi época de Hearthstone, cuando hacía los Trollpetitives, que intentaba hacer mazos también que fueran un poco viables, pero un poco fuera del meta. Y era algo que personalmente creo que se me da bastante guay, esa parte de creación del mazo y tal. Y aquí con Ripbound lo estoy teniendo un poco también, y me hace mucha ilusión de verdad que me digáis que os funcionan los decks y que los habéis probado y que os gustan y demás. Así que, gracias también por mi parte por esos mensajes de ánimo, podríamos decir, que son muy guays y me los tomo súper bien y me hacen muy feliz. Bueno, amigas, amigos, voy a callarme ya, que son casi las 12 de la noche, me van a echar la bronca los vecinos, y voy a ponerme ahora, como os decía antes, a montar ya macetes. Voy a intentar tener 12 mazos preparaditos que tengo ganas de irlos grabando e irlos enseñando. Por desgracia, que es genial, me voy a esta Semana Santa, a partir del miércoles me voy con mi familia, así que seguramente todo lo tenga que dejar grabado desde antes, si no vuelvo hasta el domingo, que tengo el otro skirmish aquí en Guadalajara el domingo que viene. Así que quiero montar macetes. Es más, ya tengo claro qué mazo voy a jugar en el skirmish el domingo, así que por esa parte ya no tengo que montar nada, ya tengo el mazo para jugarlo y tal. Así que estos 3 días intentaré grabar cosas, a ver si puedo grabar un par cada día para dejaros vídeos durante la semana que viene con los macetes, los primeros macetes de este set 3. Que ya os digo, hay cosas súper interesantes, pero ya las veréis y ya os contaré. Amigas, amigos, como siempre un placer estar aquí con todos vosotros. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que vaya bien, chao.